Imagina que te dan un problema que ninguna arma puede resolver. No era una playa fortificada. No era una columna de tanques enemigos. No era un Zirou japonés descendiendo a toda velocidad desde 12.000 pies de altura. El problema era invisible. Se movía sin hacer ruido. No podía ser bombardeado, flanqueado ni abrumado con una potencia de fuego superior. Era más pequeño que un grano de arena y, en las selvas y pantanos del Pacífico Sur, estaba ganando la guerra. Para el verano de 1943, el ejército de los Estados Unidos sufría una hemorragia mortal. No por balas, ni por artillería. Miles de soldados estadounidenses se desplomaban en el lodo, temblando violentamente, con fiebres que superaban los 41 grados Celsius. Sus músculos se paralizaban. Sus órganos comenzaban a fallar. Algunos morían a los pocos días de presentar el primer síntoma. Y la aterradora verdad, la verdad que se ocultaba al público estadounidense, era que por cada soldado caído por fuego japonés, casi 5 más eran arrastrados fuera del campo de batalla por algún ser que vivía en el agua estancada de un charco tropical. La guerra en el Pacífico no se estaba perdiendo en las playas. Se estaba perdiendo en el torrente sanguíneo. En una pequeña y mal iluminada oficina de investigación en Melbourne, Australia, un médico que había sido humillado públicamente, despojado de su prestigio en la comunidad médica británica y prácticamente expulsado del mundo institucional al que había dedicado su vida, trabajaba en la solución. Solo, casi sin financiación, con superiores que le habían dicho, en más de una ocasión, que sus métodos eran temerarios, sus conclusiones erróneas y que su carrera estaba acabada. Su nombre era el teniente coronel Neil Hamilton Fairley. Y lo que estaba a punto de hacer no solo salvaría a miles de hombres, sino que cambiaría el curso de la Segunda Guerra Mundial. Para comprender a qué se enfrentaba Fairley, hay que entender qué efectos tiene la malaria en el cuerpo humano y lo catastróficamente poco preparadas que estaban las fuerzas militares aliadas para combatirla. La malaria es causada por un parásito microscópico del género Plasmodium. La cepa más letal, Plasmodium falciparum, se transmite a través de la picadura del mosquito Anopheles hembra. Cuando este mosquito se alimenta de un huésped humano, inyecta una pequeña cantidad de saliva que contiene el parásito directamente en el torrente sanguíneo. Desde allí, el parásito viaja al hígado, se replica en enormes cantidades y luego regresa a la sangre, atacando y destruyendo los glóbulos rojos desde adentro hacia afuera. El cuerpo responde con una inflamación catastrófica. Los ciclos de fiebre, escalofríos y sudoración que caracterizan la malaria son el intento desesperado, a menudo inútil, del cuerpo por eliminar el parásito, y en el proceso, a veces también daña al paciente. La malaria cerebral, la forma más grave, causa inflamación del cerebro, lo que puede provocar convulsiones, coma y la muerte. Y a diferencia de una herida de bala, la malaria no desaparece al abandonar el campo de batalla. Se esconde en el hígado, latente durante meses, a veces años, esperando el momento de reaparecer. Durante siglos, existió prácticamente un único tratamiento fiable contra la malaria, la quinina. Provenía de la corteza del árbol de la cinchona, originario principalmente de Sudamérica y cultivado extensamente en las Indias Orientales neerlandesas, concretamente en la isla de Java. Durante generaciones, la quinina fue la razón por la que los ejércitos coloniales europeos pudieron sobrevivir en entornos tropicales. Fue la base química sobre la que se construyeron imperios. Y en diciembre de 1941, cuando el ejército japonés inició su devastadora ofensiva por el sudeste asiático, uno de los objetivos estratégicos más importantes que capturaron, más importante que los yacimientos petrolíferos, más importante que los aeródromos, fue el control de Java. En marzo de 1942, Japón controlaba aproximadamente el 95% del suministro mundial de quinina. De un solo golpe, habían robado la medicina de la que dependían los ejércitos occidentales para funcionar en climas tropicales. El mando militar aliado comprendió casi de inmediato lo que esto significaba. El general Douglas MacArthur, al mando del área del Pacífico Sudoeste, escribiría más tarde que la malaria convertiría la guerra en una guerra larga si por cada división que tengo frente al enemigo, debo contar con una segunda división hospitalizada por malaria y una tercera convaleciente de esta debilitante enfermedad. Esto no era una exageración. Durante la campaña de Guadalcanal de 1942 y 1943, más de 8.500 soldados estadounidenses fueron hospitalizados por malaria. Aproximadamente 1.600 murieron en combate durante ese mismo periodo. En Bataan, antes de la caída de Filipinas, la malaria estaba tan extendida que batallones enteros operaban con una efectividad del 20 o 30%.
Los hombres luchaban de pie con fiebres de 39,4 grados centígrados porque, sencillamente, no había nadie que los reemplazara. El mando médico aliado sí contaba con una alternativa a la quinina. Se llamaba atabrina, conocida científicamente como quinacrina, un antipalúdico sintético desarrollado a principios de la década de 1930 por el gigante químico alemán I. G. Farben. Había mostrado resultados prometedores en laboratorios y algunos ensayos clínicos. Podía suprimir los síntomas de la malaria y reducir la carga parasitaria en la sangre. Pero presentaba un problema enorme, que minaba la moral y fracturaba el mando. La atabrina puso la piel amarilla. No era un tinte sutil. Era un amarillamiento visible e inconfundible de la piel y la esclerótica, un efecto secundario de la tendencia del fármaco a acumularse en los tejidos. Para hombres ya exhaustos y aterrorizados, ver cómo sus rostros cambiaban de color en un espejo de la jungla era psicológicamente devastador. Los rumores se extendieron como la pólvora. Algunos decían que la atabrina causaba impotencia. Otros, esterilidad. Otros, locura. Los rumores eran falsos, completamente falsos, pero en el ambiente de alta presión psicológica de la jungla del Pacífico, la información falsa puede ser tan letal como la información veraz. Los soldados escupían las pastillas. Las tiraban. Sobornaban a los médicos para que los registraran como cumplidores cuando no lo eran. En algunas unidades, se estimaba que las tasas de cumplimiento con la atabrina eran tan bajas como el 30%. Así pues, el ejército perdía miles de hombres a causa de una enfermedad para la que tenía un medicamento, porque nadie creía que el medicamento fuera seguro. Lo que el ejército necesitaba desesperadamente no era solo un medicamento. Necesitaba pruebas. Pruebas rigurosas, innegables y científicamente documentadas de que la atabrina funcionaba, de que era segura, y sobre todo, de que existía una dosis y un régimen correctos que podían proteger eficazmente a los soldados en el campo de batalla. Sin esas pruebas, ninguna orden de mando podía garantizar su cumplimiento. Los hombres seguirían tirando las pastillas, y el Pacífico seguiría consumiéndolas. Al hombre que necesitaban ya le habían dicho, sin rodeos, que ya no lo querían. Neil Hamilton Fairley nació en 1891 en Garibaldi, un pequeño pueblo rural del estado de Victoria, Australia. Desde sus primeros años de formación, demostró una extraordinaria aptitud para la medicina y una dedicación casi obsesiva a la precisión. Era el tipo de científico que no publicaba hasta estar completamente seguro. El tipo de hombre que repetía un experimento 17 veces cuando 12 habrían bastado a la mayoría de sus colegas. Se graduó con honores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Melbourne. Sirvió como médico durante la Primera Guerra Mundial y posteriormente dedicó las 2 décadas siguientes a forjarse una reputación como uno de los parasitólogos y especialistas en enfermedades tropicales más destacados del Imperio Británico. Trabajó extensamente en la India, donde las enfermedades tropicales no eran un tema académico, sino una emergencia diaria. Estudió el cólera, la bilharziasis y el kala-azar, una enfermedad parasitaria que, sin tratamiento, resulta mortal para prácticamente todas las personas que infecta. Publicó decenas de artículos y recibió numerosos premios. A finales de la década de 1930, era un hombre de gran prestigio científico, respetado en toda la comunidad médica de la Commonwealth. Y entonces el sistema se volvió contra él. Los detalles de la ruptura son complejos y están inmersos en el particular tipo de política institucional en la que se especializaba el mundo médico británico. Las sutiles exclusiones, los artículos rechazados para su publicación, los comités de los que uno simplemente deja de ser invitado. Lo que sí está documentado es que los métodos de Fairley, en particular su insistencia en utilizar voluntarios humanos en experimentos de infección controlada, fueron profundamente controvertidos. La idea de infectar deliberadamente a personas sanas con malaria para probar tratamientos farmacológicos les pareció a muchos de sus colegas no solo poco ética, sino bárbara. Las barreras institucionales comenzaron a cerrarse. Su financiación se agotó. Sus propuestas fueron rechazadas. Sus solicitudes de recursos fueron denegadas. Para cuando estalló la guerra en el Pacífico, Neil Hamilton Fairley estaba profesionalmente marginado. No le habían retirado su rango. Era teniente coronel del Cuerpo Médico del Ejército Australiano, pero en los círculos de la Autoridad Médica Británica y de la Commonwealth era un genio del tipo equivocado. Un genio incómodo. De esos que inquietaban a la clase dirigente porque se negaba a aceptar sus conclusiones cuando sus propios datos apuntaban en otra dirección. Era precisamente ese tipo de brillantez lo que necesitaban los soldados moribundos del Pacífico. En 1942,
Fairley fue destinado a la Unidad de Investigación Médica del Cuartel General de Tierras en Cairns, al norte de Queensland, Australia, un puesto que, para muchos de sus contemporáneos, parecía un exilio discreto. Cairns era un lugar remoto, húmedo e incómodo, alejado de los centros de poder donde se forjaban reputaciones y se otorgaban premios. Pero para Fairley, era algo completamente distinto. Era un laboratorio situado en los límites de una de las regiones con mayor incidencia de malaria del mundo, con una base de entrenamiento militar cercana repleta de voluntarios dispuestos a arriesgar su salud al servicio de su país. Comprendió inmediatamente lo que le habían dado. Y se fue a trabajar. Lo que Fairley propuso fue, en su momento, verdaderamente escandaloso. Quería infectar deliberadamente a voluntarios humanos sanos con malaria. No en teoría, no en un entorno controlado con muestras diluidas. Quería exponer a los voluntarios a las picaduras de mosquitos anopeles infectados, la misma especie que estaba matando a hombres en las selvas de Nueva Guinea, y luego probar diferentes fármacos y pautas de dosificación para ver cuáles prevenían la infección, reducían la gravedad o suprimían las recaídas. No se trataba simplemente de administrar pastillas a los hombres y observar. Fairley diseñó un meticuloso protocolo experimental que requería extraer muestras de sangre a intervalos precisos, medir la densidad de parásitos al microscopio, controlar la temperatura corporal, monitorizar la función de los órganos y mantener registros detallados que pudieran resistir el escrutinio de la revisión científica de la posguerra. No le interesaban las anécdotas. No le interesaba lo que un médico en un hospital de campaña creía que funcionaba. Le interesaban las pruebas irrefutables. Cuando su propuesta llegó a la jerarquía médica, la respuesta fue rápida y severa. Le dijeron que sus métodos eran temerarios. Sus voluntarios podían morir. La idea de infectar deliberadamente a soldados con una enfermedad potencialmente mortal, incluso con su consentimiento, era contraria a los estándares de la medicina civilizada. Según se informa, un alto funcionario le dijo que si procedía sin autorización, sería sometido a un consejo de guerra. Fairley lo escuchó todo. Tomó notas, hizo preguntas, y luego regresó a Cairns y siguió trabajando. Encontró aliados. Algunos oficiales valientes del Comando Médico del Ejército Australiano que comprendían la gravedad de la situación y estaban dispuestos a hacer la vista gorda. O mejor dicho, a examinar con detenimiento los datos que él presentaba y reconocer que los hombres que morían de malaria en el campo de batalla no podían permitirse el lujo de esperar a que la situación se normalizara. Reclutó voluntarios entre el personal militar destinado en las bases de entrenamiento, hombres que comprendían perfectamente a qué se comprometían, que firmaban formularios de consentimiento y a quienes se les explicaba claramente que serían infectados deliberadamente con malaria y que, a pesar de todas las precauciones, algunos podrían sufrir graves consecuencias. Cientos de hombres se ofrecieron como voluntarios. Cientos, porque tenían hermanos, amigos y camaradas muriendo en la selva, y querían hacer algo para impedirlo. Los experimentos que siguieron fueron algunos de los ensayos farmacológicos más rigurosos y peligrosos jamás realizados durante la Segunda Guerra Mundial. Fairley y su equipo probaron la quinina, la atabrina, la plasmoquina y combinaciones de estas. Probaron diferentes dosis. Compararon regímenes de supresión diarios con regímenes de tratamiento posterior a la infección. Hicieron un seguimiento de las tasas de recaída. Midieron qué sucedía cuando los soldados se exponían repetidamente en comparación con una sola vez. Probaron la dosis mínima efectiva, porque en el campo de batalla, las pastillas representaban una carga logística, y un régimen que requería 10 pastillas al día era prácticamente inútil si los soldados no podían llevar 10 pastillas al día durante meses. Lo que descubrieron trastocó prácticamente todo lo que la comunidad médica militar creía saber sobre el tratamiento de la malaria. En primer lugar, el equipo de Fairley demostró de forma concluyente que la atabrina, administrada en la dosis correcta y de forma constante a diario, era realmente eficaz como agente supresor. No eliminaba el parásito por completo, pero mantenía la carga parasitaria por debajo del umbral en el que aparecían los síntomas clínicos. Un soldado que tomaba atabrina correctamente portaba una cantidad microscópica de parásitos en la sangre, pero no enfermaba. Podía funcionar. Podía combatir. Y cuando abandonaba la zona afectada por la malaria y dejaba de tomar el medicamento, su sistema inmunitario, con la ayuda de un tratamiento posterior, acababa eliminando los parásitos. En segundo lugar, y este fue quizás el hallazgo más crucial desde el punto de vista operativo, Fairley estableció la dosis diaria precisa necesaria para una supresión eficaz. Era una tableta de atabrina al día. Ni 2, ni 3. No un régimen complejo que los soldados inevitablemente malinterpretarían en el caos del combate.
Una tableta, una vez al día, sin falta. Ese era el protocolo. Esa era la diferencia entre una epidemia y un ejército operativo. En tercer lugar, los datos de Fairley desmintieron sistemáticamente los rumores sobre impotencia y esterilidad. Sus voluntarios fueron monitoreados exhaustivamente. Se documentaron sus resultados de salud. No hubo evidencia, ninguna, cero, de disfunción sexual o deterioro de la fertilidad con dosis terapéuticas. El color amarillento de la piel era real. Los efectos secundarios eran manejables. El medicamento era seguro. Publicó sus hallazgos en 1944, en una serie de informes que siguen siendo hitos en la historia de la medicina militar. Pero ya había empezado a compartirlos informalmente con comandantes y oficiales médicos aliados mucho antes de las publicaciones oficiales. Porque los hombres morían en ese mismo instante, y esperar el proceso de revisión por pares era una forma de muerte. La mañana del 7 de agosto de 1942 ya había puesto de manifiesto lo que la malaria podía hacerle a un ejército. Cuando la primera división de infantería de marina desembarcó en Guadalcanal, se adentraba en una de las islas con mayor incidencia de malaria del mundo. El calor ecuatorial y los pantanos selváticos omnipresentes creaban las condiciones ideales para la reproducción de los mosquitos anopeles. Los infantes de marina prácticamente no disponían de quinina. Las reservas de atabrina eran limitadas. Lo que era aún más crítico, nadie había establecido todavía un protocolo de supresión fiable. Los hombres que tenían pastillas no siempre las tomaban correctamente. Los que las tomaban las tiraban por rumores. Y los mosquitos anopeles se alimentaban cada noche sin distinción ni piedad. A las pocas semanas de desembarco, el número de enfermos empezó a aumentar. 10 hombres enfermaron. Luego 100. Después cientos por semana. La primera división de infantería de marina, ya exhausta por el combate contra una guarnición japonesa tenaz y brutal, estaba siendo diezmada por un microorganismo que no respetaba el valor, el entrenamiento ni la potencia de fuego. Para cuando la campaña terminó en febrero de 1943, aproximadamente 9 de cada 10 infantes de marina que habían servido en Guadalcanal habían contraído malaria en algún momento durante la operación. Algunos la contrajeron 2 o 3 veces. Fue uno de los brotes de enfermedades más costosos en la historia militar estadounidense. Y era prácticamente evitable. Tras el desastre de Guadalcanal, en el sentido operativo inmediato, se produjo una transformación de la política médica aliada en el Pacífico que no habría sido posible sin los datos de Fairley. El general MacArthur, que no era propenso a perder discusiones, emitió una directiva que, para los estándares militares, era francamente personal. Les comunicó por escrito a sus comandantes de división que cualquier comandante cuya unidad registrara bajas por malaria superiores a cierto umbral sería relevado. No reprendido. Relevado. Apartado del mando. Comprendió lo que la investigación de Fairley había demostrado. Ya no se trataba de un problema médico. Era un problema de disciplina. Si cada soldado tomaba su atabrina a diario, la epidemia se detendría. La única razón por la que no la tomaban era porque el mando no hacía cumplir la orden. El cambio en la cultura de aplicación de la ley fue casi inmediato. Se ordenó a los médicos que observaran a los soldados tomar sus pastillas. No que las entregaran, sino que los observaran tragarlas. En algunas unidades, los oficiales tomaban atabrine delante de sus hombres, públicamente, para demostrar su seguridad. Se pusieron en marcha programas educativos en todo el teatro de operaciones del Pacífico, literalmente, programas con proyectores de películas y folletos informativos, que explicaban la ciencia detrás de atabrine, desmentían los mitos sobre la impotencia y la esterilidad, y dejaban claro, en un lenguaje que los soldados pudieran entender, que el color amarillento de la piel era temporal y la protección era real. Y funcionó. Entre 1943 y 1944, a medida que el régimen de supresión de Fairley se implementaba en todas las fuerzas aliadas del Pacífico, las tasas de hospitalización por malaria se desplomaron. En algunas divisiones, disminuyeron en más del 80%. Unidades que habían estado operando a la mitad de su capacidad debido a la enfermedad, de repente alcanzaron casi su plena capacidad de combate. La campaña de Nueva Guinea, posiblemente la guerra terrestre más exigente físicamente que libraron las fuerzas aliadas fuera del frente oriental, fue llevada a cabo por hombres que, de hecho, estaban lo suficientemente sanos como para combatirla. En las batallas de la península de Won, en Lae y Salamaua, durante la segunda mitad de 1943, las fuerzas australianas y estadounidenses llevaron a cabo complejas operaciones combinadas a través de algunos de los terrenos más difíciles del planeta: selva densa, escarpadas cordilleras, lluvias monzónicas.
y mantuvieron su eficacia en combate de una manera que habría sido simplemente imposible en Guadalcanal. Los regimientos que habían sido diezmados por la malaria 18 meses antes luchaban con una coherencia y una energía sostenida que sus comandantes aún recordaban con admiración. El enemigo invisible no había sido derrotado. Los mosquitos seguían ahí. Los parásitos seguían ahí. Pero el ejército había encontrado la barrera química que los mantenía a raya, y esa barrera se estaba construyendo pastilla amarilla a pastilla. En la batalla de las Islas del Almirantazgo, a finales de febrero y marzo de 1944, las fuerzas de MacArthur llevaron a cabo una operación anfibia que tomó a los japoneses completamente desprevenidos y aceleró el avance aliado a lo largo de la costa norte de Nueva Guinea en varios meses. Las bajas por enfermedad fueron una fracción de las registradas en operaciones similares 2 años antes. El ritmo operativo que parecía imposible en 1942, avanzar con rapidez, combatir con tenacidad y mantener la presión, se estaba logrando. No porque los soldados hubieran cambiado, no porque las tácticas hubieran cambiado, sino porque los hombres gozaban de la salud suficiente para ejecutar las tácticas que ya conocían. La liberación de Filipinas, que comenzó en octubre de 1944 con la batalla del Golfo de Leyte y continuó con los brutales combates urbanos de Manila, fue llevada a cabo por un ejército que había sido transformado médicamente. La malaria seguía presente. Los soldados seguían enfermando. Pero el catastrófico colapso de la capacidad de combate que había asolado las primeras campañas del Pacífico, ese desgaste constante causado por las enfermedades en lugar del combate, había sido controlado. Neil Hamilton Fairley no estuvo presente en el desembarco de Leyte. No presenció el izado de la bandera sobre Corregidor ni se encontraba en la cubierta del USS Missouri cuando Japón firmó los documentos de rendición. En muchos sentidos, pasó desapercibido durante esos momentos, como suele ocurrir con los científicos durante los acontecimientos que su trabajo hace posibles. Sin embargo, el general MacArthur, en una declaración que refleja la experiencia de un hombre que había visto morir a su ejército y luego recuperarse, reconocería más tarde el programa de supresión con atabrina como uno de los logros médicos más importantes de toda la Guerra del Pacífico. En 1945, Neil Hamilton Fairley fue nombrado caballero. Sir Neil Hamilton Fairley. El hombre que había sido relegado a los márgenes de su profesión, cuyos métodos habían sido tildados de bárbaros, que había sido enviado al fin del mundo y al que, implícitamente, se le había dicho que dejara de causar problemas, recibió el máximo honor que la corona británica podía otorgar a un súbdito. La institución que lo había expulsado también lo había formado. Y, en última instancia, no tuvo más remedio que reconocer lo que había hecho. El legado de los logros de Fairley en esa unidad de investigación en Cairns no es solo una anécdota en la historia militar. Es la base de la metodología moderna de ensayos clínicos para fármacos antipalúdicos. Todas las compañías farmacéuticas que prueban medicamentos contra la malaria hoy en día operan, de una u otra forma, dentro del marco que Fairley estableció. La idea de que las pruebas de fármacos requieren estudios controlados con sujetos humanos, una determinación precisa de la dosis y una documentación rigurosa tanto de la eficacia como de los efectos secundarios. Los protocolos que desarrolló se convirtieron en un modelo para la evaluación de medicamentos tropicales en el mundo moderno. Pero aquí hay algo más importante, algo que va más allá de lo técnico. La historia de Fairley ilustra lo que sucede cuando las instituciones anteponen la comodidad a la verdad. La comunidad médica británica de los años 30 y principios de los 40 no era ingenua ni malvada. Estaba compuesta por personas inteligentes y bien intencionadas que habían forjado sus carreras sobre una base determinada de métodos, riesgos y preguntas aceptables. Y cuando Fairley presentó métodos que no se ajustaban a ese marco, la institución hizo lo que siempre hace cuando se enfrenta a un desafío. Intentó ignorarlo. Los hombres que murieron de malaria en Guadalcanal, los mismos que podrían haber sobrevivido si el protocolo Atabrine se hubiera desarrollado e implementado 1 o 2 años antes, no murieron en combate. Murieron, al menos en parte, porque la comunidad científica fue demasiado lenta, demasiado cautelosa, demasiado aferrada a sus propias convenciones como para escuchar al hombre que clamaba la respuesta desde los márgenes. No es un pensamiento agradable, pero es honesto. Existe un tipo particular de valentía que no implica armas, playas ni bombardeos de artillería. Es la valentía de pararse frente a una sala llena de personas que han decidido que uno está equivocado, personas con credenciales, autoridad y peso institucional, y decir: he analizado los datos. He realizado el experimento. Y les digo que la evidencia dice algo diferente de lo que ustedes creen. Esa valentía es más silenciosa que el heroísmo del combate.
No genera fotografías impactantes. Pero, en la larga aritmética de la historia, ha salvado tantas vidas como cualquier batalla jamás librada. Los voluntarios de Fairley, los cientos de soldados que permitieron que mosquitos infectados se alimentaran de sus brazos en un centro de investigación en Queensland, que soportaron fiebres, extracciones de sangre y semanas de enfermedad voluntaria para que sus compañeros en la selva tuvieran alguna posibilidad de sobrevivir, merecen su propio monumento. Sabían perfectamente a qué se comprometían. Aún así, lo eligieron. Porque algunas formas de servicio no requieren un rifle. Algunas formas de servicio solo requieren la voluntad de ser la prueba. La Guerra del Pacífico terminó el 2 de septiembre de 1945, cuando los representantes japoneses firmaron el acta de rendición a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio. La guerra, que en muchos sentidos había sido iniciada por el imperialismo, la ideología y el choque de potencias industriales en un océano demasiado grande para ambas, concluyó con una discreta ceremonia en un acorazado gris. Pero la victoria la habían conseguido soldados, marineros, aviadores e infantes de marina, y también médicos que estaban dispuestos a equivocarse en público, a ser objeto de burlas, a ser relegados a los rincones del mundo profesional, siempre y cuando sus datos fueran correctos. Neil Hamilton Fairley comprendió algo que los generales, los almirantes y los fabricantes de armas a veces olvidaban. No se puede ganar una guerra con hombres demasiado enfermos para luchar. El soldado no es una máquina. Es un organismo biológico, frágil y magnífico, capaz de hazañas extraordinarias cuando está sano y prácticamente incapaz de nada cuando no lo está. Cada avance en la medicina militar es, en esencia, un reconocimiento de esta verdad fundamental. El arma es tan poderosa como la mano que la empuña. Y esa mano debe mantenerse con vida. Hoy en día, la malaria sigue cobrándose la vida de más de 600.000 personas al año, principalmente en niños menores de 5 años en el África subsahariana. La atabrina ha sido reemplazada en gran medida por fármacos más eficaces y mejor tolerados. Sin embargo, el marco para el desarrollo, las pruebas y la distribución de antipalúdicos, la metodología científica que permite afirmar con seguridad que un fármaco funciona, lleva implícita la huella genética de lo que Fairley construyó en Cairns, entre el calor, el barro y el silencio institucional, con voluntarios que creían que la verdad merecía el sufrimiento. Esa es la herencia. No un arma, no un tratado, un método, una forma de hacer preguntas y exigir respuestas que no rehúyan los resultados incómodos. El médico expulsado construyó algo que sobrevivió a la guerra. Sobrevivió al siglo. Todavía hoy, investigadores de todos los continentes lo utilizan a diario para combatir a los enemigos invisibles que ningún ejército ha logrado someter mediante bombardeos. Algunas victorias no quedan registradas en los libros de historia. Algunos héroes no reciben los reconocimientos que merecen. Pero en algún lugar de las selvas de Nueva Guinea, entre las placas de identificación oxidadas, las tumbas sin nombre y el largo silencio que siguió al cese de los disparos, en medio de todo eso, resuena el eco de un hombre que se negó a callar, que continuó con el experimento, que miró a los moribundos y dijo, «Puedo arreglar esto. Dadme las herramientas y el tiempo, y lo arreglaré». No le dieron ninguna de las dos cosas. Y él lo arregló de todos modos. Si alguna vez has sentido que el sistema trabajaba en tu contra, si alguna vez te han dicho que tus métodos son erróneos, que tus conclusiones son prematuras, que tus ambiciones son demasiado grandes para el espacio que te han dado, entonces ya entiendes algo sobre Neil Hamilton Fairley. El médico expulsado que salvó a un ejército no lo hizo porque el mundo se lo pusiera fácil. Lo hizo porque no podía parar. Si esta historia te conmovió, si te recordó que el trabajo más importante de la historia a menudo lo realizan las personas más olvidadas, por favor, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo. Esto realmente ayuda a que este canal llegue a más personas interesadas en las historias que los libros de texto omiten, y eso es más importante para nosotros que cualquier algoritmo. Somos Historia Verificada, y este canal existe gracias a cada persona que nos está viendo ahora mismo. Si aún no te has suscrito, hazlo. Cada semana, cubrimos la historia militar real con la profundidad y el respeto que merece. Suscríbete para no perderte ninguna historia. Y quiero preguntarles algo, porque tengo verdadera curiosidad. ¿Hay algún momento en su vida en el que hayan tenido que superar la resistencia institucional para demostrar algo en lo que creían? No me refiero a un campo de batalla, sino a un aula, un lugar de trabajo o una familia. Compártanlo en los comentarios. Esas historias también importan. La próxima vez, en Historia Verificada, hubo una noche de 1944 en la que una unidad aliada quedó completamente rodeada, superada en número 10-1, sin posibilidad de reabastecimiento de municiones ni apoyo aéreo.
Todas las doctrinas militares indicaban que estaban acabados. Sin embargo, lo que hicieron se convirtió en una de las improvisaciones tácticas más estudiadas de la guerra moderna. Y el hombre que los dirigió nunca antes había comandado tropas en combate. Esa historia está por llegar. No se la pierdan. Gracias, como siempre, a esta comunidad. A todos los que han visto, compartido, comentado y mantenido vivo este canal. Ustedes son la razón por la que estas historias se cuentan. Y estas historias merecen ser contadas.